Buenas tardes a todos. Estamos reunidos en esta tarde para presentar un libro, diría, importante, de base, pero fundamental, como vamos a ver por los que lo hicieron y por quien lo va a comentar. Estamos presentando el libro Geopolítica de los Alimentos, Intereses, Actores y Posibles Respuestas del Cono Sur. Este libro es una iniciativa dirigida por Martín Piñeiro y el embajador Guillermo Valles Galmés, que decidieron, tanto como parte y como director del grupo de Geopolítica de los Alimentos y como director del grupo de países productores del sur, pensar cuál es la realidad de la región, pensar políticas y pensar cómo el mundo estaba transformando la dinámica de los alimentos a la par que las transformaciones políticas iban ocurriendo. Como les dije, tenemos un panel de lujo, primero porque están los dos coordinadores y autores de los capítulos, a los que se van a referir a la obra, y después un lector avesado del libro, que nos van a hablar sobre la obra en particular. Para mí es grato y es un honor que me hayan elegido para moderar y para dirigir las preguntas. Esta reunión va a durar aproximadamente 1 hora. Las preguntas las pueden enviar por chat, que las leeremos a viva voz para que los autores puedan responder. Sin más preámbulo, les presento a los tres expositores. Martín Piñeiro, ingeniero agrónomo de la UBA, doctor PhD en Economía Agraria de la Universidad de California, director del Comité de Asuntos Agrarios y del Grupo de Trabajo de Geopolítica de los Alimentos del CARI. Es un placer escucharlo siempre. Al embajador Valle Galmés, que ha sido miembro y director del Grupo de Punta del Este, doctor en diplomacia de la Universidad de la República de Uruguay, embajador de Uruguay en Brasil, y ha servido, tiene una larga carrera diplomática, ha servido en múltiples puestos multilaterales y bilaterales en prácticamente todo el globo, así que conoce muy bien las realidades de cada una de las regiones y cómo se enlazan con nuestra región. Y finalmente, Ricardo Carciofi, que es licenciado en Economía, máster en Desarrollo Económico y doctor por la Universidad de Sussex, quien además se ha desempeñado en numerosos cargos ejecutivos en la administración pública nacional y en organismos internacionales, además de ser investigador en este momento. Gracias a los tres por estar, gracias por permitirme moderar esta sesión académica. Martín, el piso es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por aceptar o haber aceptado ser moderador de esta reunión. Yo voy a empezar diciendo, bueno, el libro es el resultado de un esfuerzo compartido entre el CARI y el GPS, que es una red de gente y instituciones de los 4 países del Mercosur, y es el resultado de un proceso, de un ciclo de reuniones y de conferencias por bastante gente, un número importante de personas, que después Guillermo y yo organizamos en un libro. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Teseo y a Octavio por la organización de esta reunión y darnos la posibilidad de presentarlo a una audiencia más amplia. Y obviamente agradecer a todos los que están participando de esta reunión. Yo voy a utilizar mis 10 minutos, que es muy poquito, para darles como un panorama general, descriptivo del libro, porque seguramente después Guillermo y Ricardo van a ir más específicamente a algunos temas más principales. Contarles que el libro tiene 5 capítulos, un capítulo introductorio por Guillermo, que plantea el problema de la geopolítica, y el capítulo 2, que en realidad es una colección de trabajos hechos por distintos autores, en los cuales presentan
la importancia del sector agroindustrial en cada uno de esos países, su intervención en el comercio internacional y cómo se ubican en la geopolítica. Y es a partir de ese análisis y de un análisis institucional que hace Félix Peña en el capítulo 3, que después preparamos los capítulos 4 y 5, en los cuales hacemos como un intento de planteo general sobre la geopolítica, y ahora voy a ir con un poco más de detalle. Pero déjenme decir entonces que el libro tiene, como de alguna manera, aparte de la presentación del comportamiento geopolítico de los principales actores, de los principales países actores en el comercio y en la geopolítica agrícola, quiere decir Estados Unidos, China, Japón, la India y obviamente el Mercosur, es que extraemos y analizamos, exploramos tres ideas principales. Una primera idea tiene que ver con que en los últimos años, en los últimos 20 años, por decirlo de una manera, el comercio agrícola, el comercio de alimentos aumentó muchísimo, pero aumentó muchísimo a partir de unos pocos grandes actores. 5 o 6 actores que son los principales importadores y que por lo tanto tienen intereses políticos importantes en poder abastecerse de alimentos, y unos pocos grandes exportadores netos, donde el Mercosur es el más importante y exporta casi el 40% de las exportaciones netas de alimentos al mundo. Y por lo tanto cumple un enorme rol en la seguridad alimentaria mundial, pero al mismo tiempo tiene un importante papel y en cierta manera un poder económico en el comercio agrícola. Un tema que no siempre está suficientemente pensado y tomado en cuenta. Es decir, también que dado que los alimentos cobran una mayor importancia en el comercio global y que el comercio está concentrado en unos pocos grandes actores, también significa que los alimentos adquieren una importancia particular en cómo se desarrolla la geopolítica global. Y esa es la primera idea que transmitimos en el libro. La segunda idea es que el mundo se está complicando y se ha complicado tremendamente, y que pasamos de un mundo que era en cierta forma unipolar con la Alianza Atlántica, con un poder hegemónico, por decirlo de alguna manera, de una manera directa y sencilla, aunque no exacta, pasa a ser un mundo en el cual por lo menos hay un competidor importante que es China, pero también emergen otros ejes de poder internacional. La Alianza Indo-Pacífico con Japón, la India y demás como un área de importancia, Rusia con sus países satélites como otro área de importancia, y así sucesivamente. Entonces, un mundo esencialmente bipolar, pero con otros ejes de poder que también intervienen de manera importante. En ese esquema más complejo, más multipolar, entonces cada vez es más importante que los países de nivel intermedio, como puede ser la Argentina e inclusive los 4 países del Mercosur, es cada vez más importante tener una estrategia de inserción internacional muy afinada, que entienda con claridad y plantee con claridad cuáles son los instrumentos de poder, a partir de los cuales esa inserción más inteligente también puede ser más fructífera y más provechosa. Y esa es un poco como la segunda idea. Y donde obviamente en esta segunda idea hay una conclusión directa, que es decir, un país intermedio en un mundo complicado y con varios elementos de poder, debe tratar de no alinearse con nadie y de tener un papel particular, pero un papel particular muy pensado estratégicamente y muy cuidadosamente implementado. Y la tercera idea
es que el Mercosur, siendo el principal exportador de alimentos netos, el principal exportador neto de alimentos, como ya dije, por un lado contribuye a la seguridad alimentaria mundial y tiene también ciertas responsabilidades al ser parte de la comunidad internacional de cumplir ese rol eficiente y efectivamente. Pero también, al tener ese rol, tiene un cierto poder particular, un poder que a nuestro juicio no ha sido utilizado, no ha sido entendido y no ha sido utilizado en forma eficiente. Hoy los 4 países del Mercosur están en medio de una cierta disputa, digamos, y por lo tanto este es un tema de gran relevancia actual, de relevancia inmediata. Porque estamos conversando y discutiendo si cada uno va a ir a negociar individualmente, si nos vamos a mantener juntos en el Mercosur, si vamos a actuar o vamos a utilizar el Mercosur como una plataforma de exportación de agroalimentos, que es nuestro gran poder internacional. Y aquí decimos, bueno, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo, nos parece que la preservación del Mercosur y la utilización del Mercosur como una plataforma exportadora es un valor internacional muy importante, que debemos preservar, debemos proteger y debemos hacer crecer. En el último capítulo del libro decimos, bueno, y si esto es así, si aceptamos esto, entonces hay varias cosas que podemos hacer. Y hablamos de 6 iniciativas principales, que después podemos discutir con más detalle, pero que en conjunto dicen, el Mercosur es importante, es un instrumento importante de posicionamiento internacional, trabajemos sobre esto y para esto trabajemos en estas líneas de acción. Y esto es el desarrollo del último capítulo, que es seguramente el que tiene más connotaciones políticas directas para todos aquellos que están interesados en la geopolítica mundial, en la geopolítica de los alimentos y de cómo nos posicionamos en el sector, en las exportaciones agroindustriales. Yo pienso que debo estar cerca de los 10 minutos, así que para no invadir territorios, te devuelvo el micrófono, Juan. No, impecable. 10 minutos justo. Excelente. Embajador Guillermo Vallés, su turno. Gracias, Juan. Gracias a todos. Un gusto de estar con ustedes. Martín, Ricardo y Octavio. Gracias a Teseo por cobijar la publicación de este libro. Yo brevemente, Juan, me voy a referir al capítulo que escribí, que es un capítulo introductorio y que de alguna manera también recoge algunas de las ideas centrales que manifestaba Martín. En mi artículo sobre por qué un análisis de la geopolítica de los alimentos, yo comienzo diciendo, para bajar un poco las expectativas también, lo que no es nuestro análisis de la geopolítica de los alimentos. Y ahí refiero a que stricto sensu, y esto fue debatido en una de las lindas sesiones y en las lindas conferencias que tuvimos, en particular fue presentado, expuesto o reflexionado por Carlos Moneta, nuestro análisis y consecuentemente el libro no es diría yo, una teoría nueva o una aplicación de la teoría general de las relaciones internacionales basados en la importancia y el significado de la geografía, digamos, como lo presentan autores clásicos, como el más conocido, quizás el más insigne, Harold Mackinder. No es stricto sensu en ese sentido, digamos, una verdadera geopolítica, un sistema de análisis de las relaciones internacionales. Con eso, rápidamente diría, señalo que las expectativas no deben ser por ese lado, pero tampoco es estrictamente un estudio económico exclusivamente,
o yo diría de carácter de ciencia política, sobre las condiciones en que el sistema agroalimentario, el contexto en el que el sistema global agroalimentario existe. Los dos presupuestos de entrada nuestros para lanzar esta aventura del análisis a lo largo de todo un año fueron básicamente dos, diría yo, que los expongo en mi artículo. Y qué son los motivadores, Juan, de por qué hablar de una geopolítica de los alimentos. En primer lugar, porque, y que nos llevan a este análisis. Primero, porque estamos prácticamente todos convencidos que la visión de nuestros cuatro países como bioeconomías, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque parezca paradójico, creemos que no ha logrado a nivel interno de nuestras sociedades una centralidad política y económica y hasta cultural, diríamos, para concebir o concebirnos como a la bioeconomía como un nuevo modelo nacional de desarrollo, basado en una visión ayornada, ajustada a la realidad sobre lo que representa el agro. Esa es una primera consideración que yo creo que estuvo en la motivación de por qué hacíamos esto. El segundo punto era la evidencia de que existen cambios, como decía Martín, en la estructuración del poder internacional, cambios tectónicos, cambios que están sacudiendo todas las estructuras existentes. Entonces, por un lado, no nos reconocemos plenamente como bioeconomías, en el sentido de un modelo de desarrollo de nuestras sociedades, y por otro lado, algo que está aconteciendo en el mundo en que todos habitamos. Entonces, en pocas palabras, digamos, la motivación última nuestra era promover la idea del sistema agroalimentario en nuestra región y los agroalimentos como motor del desarrollo nacional, como una forma de reaccionar. Eso yo creo que son las motivaciones últimas de por qué nos centralizamos en este punto. Entonces, seguidamente yo lo que expongo es, analizado, bajadas las expectativas en cuanto a que esto no es una nueva forma de mirar el sistema internacional, y sí una forma de responder a un gap que nosotros vemos en ese sentido, de política, exploramos el ángulo geopolítico. Y ahí resalto yo inicialmente 4 elementos, algunos de los cuales se ha referido directo o indirectamente Martín. El primer elemento es que los grandes jugadores en el comercio internacional de alimentos son muy pocos. Todos los países producen y consumen alimentos, obviamente, importan y exportan, pero los grandes jugadores en el sistema comercial internacional son un puñado. Y la Unión Europea, Estados Unidos y China concentran el 50% de ese comercio internacional. Pues vamos a ver el rol nuestro, como decía Martín. Pero los grandes jugadores en el comercio son básicamente esos, concentran el 50% del comercio y tienen apenas el 26% de la población mundial. Entonces ahí hay un elemento, digamos, geopolítico importante. El segundo elemento que a mí me parecía importante es que estos importadores netos de alimentos, a los cuales se refería por espejo Martín, los exportadores netos, el 30% de esa exportación neta de alimentos somos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero los importadores netos de alimentos son estados que de alguna manera se encuentran en una situación geopolítica muy particular. Pensemos en China, Japón, Corea, el propio Reino Unido,
los países del Golfo. Entonces, consecuentemente, la percepción de esos estados sobre seguridad alimentaria puede ser particularmente sensible y en todo caso es parte del pensamiento estratégico de esos países y de esas potencias. Es decir, los importadores netos de alimentos, los grandes importadores netos de alimentos, están situados en zonas, en territorios, en ámbitos donde hay un juego político mayor. Un tercer elemento a considerar que nos parecía bien importante era la dinámica poblacional actual. No solo el crecimiento, el hecho de que comparando la cifra del 2018 con el 2050 habremos de tener alrededor de 2.5 mil millones de habitantes más, es decir, un crecimiento del 28% de la población mundial. Esas son las proyecciones medias que tendremos. No solo eso, sino el envejecimiento de la población, hasta ahora un crecimiento de las clases medias y consecuentemente con potencialidad de cambio de sus dietas alimenticias importantes, una concentración urbana también, es decir, todo el panorama de yo diría, del cambio de la dinámica poblacional. Ese es otro elemento importante a tener en cuenta, que como consecuencia del mismo, lo que sabemos muy bien es que esto tiene aparejado la necesidad de producir para el 2050 50% más de fibras, de alimentos y de combustibles de origen agrícola. Entonces, es un desafío, marca un desafío a nivel global mayor. Hemos tenido ese tipo de desafío en el pasado, ciertamente, y la Revolución Verde cumplió justamente con un objetivo parecido, un crecimiento poblacional parecido, cumplió relativamente bien la función de producir más alimentos para una mayor población. Pero ahora estamos en un contexto bien diferente. Y bien diferente porque, primero, el hambre ha decaído y la desnutrición ha caído a lo largo de los años si comparamos los últimos 50 años. Pero hemos tenido en los últimos años, y hablando antes de la pandemia, un enlentecimiento que pone en riesgo el tema de la seguridad alimentaria, adicionalmente al tema del crecimiento poblacional y del cambio de la dinámica poblacional. Un segundo elemento, y bien importante a tener en cuenta, es el cambio climático y el impacto geopolítico que el cambio climático habrá de tener, también por impacto en la forma de producción y, si se quiere, de consumo que él mismo va a traer y que está trayendo también, como un nuevo vector también sobre el sistema agroalimentario. Y el cuarto y último, y no es nada menor que al que se refirió Martín, también es el gran cambio en el contexto internacional, donde estamos básicamente, o estábamos pasando, y creo que continúa, desde el momento que comenzamos este ejercicio, el cambio de un sistema que en definitiva es basado en dos cosas, en la cooperación internacional y en la existencia de reglas de derecho para dar certidumbre y regular el sistema internacional, estamos pasando a un sistema fuertemente nacionalista, más competitivo, menos colaborativo y más basado en relaciones de poder. Eso no nos parecía un elemento menor y por eso, de alguna manera, llamábamos la atención sobre la necesidad de ver cómo se explicitan esas relaciones de poder, sobre todo cuando tenemos un mundo en el cual el eje económico del mundo se ha trasladado hacia el Asia y siendo el Asia en su conjunto una región
donde básicamente habitan la mayor parte de los importadores netos de alimentos. Estos elementos que yo estoy muy sucintamente mencionando fueron los que nos llevaron a estudiar esto que nosotros definíamos como la geopolítica de los alimentos. No es que la geografía se imponga sobre la política, pero la geografía de alguna manera está de vuelta también como consideración importante y como determinación del posicionamiento de los países en el contexto internacional, sobre todo cuando no existe un sistema multilateral fuerte, ciertamente injusto, ciertamente no acabado, pero un sistema multilateral de comercio que regule las relaciones del comercio internacional de alimentos fuerte y firme como quizás teníamos a comienzos de este siglo. Yo voy terminando por allí, Juan, con la disposición en todo caso para profundizar más algunos conceptos más adelante. Muchas gracias. Lo bueno es que hay un montón entre los 3 puntos y los 4 elementos, ya hay varias preguntas que me surgen y que deben estar surgiendo. Y gracias también por respetar el tiempo. Vamos al comentador de la obra, no al creador, sino al comentador, el que tiene la tarea más aguda, tal vez. Porque tiene que comentar justamente, no porque tiene que, entre comillas, vender lo que han creado. Así que los ojos del crítico siempre son los más agudos. Adelante. Ricardo, estás muteado, ahí ahora está. sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias también a Octavio, a la editorial Teseo, por la invitación y, por supuesto, a los coordinadores de los editores del libro que me han invitado a comentar. Aprovecho también para saludar a una audiencia que no veo, pero que imagino que está allí, digamos. Miren, a ver, comentar un trabajo de esta magnitud, es un libro, y dada la restricción de tiempo, hay que definir un límite donde uno se va a ubicar. Y me parece que lo mejor, dado que se trata de una presentación del libro, en este caso es tratar de acercar al lector a los contenidos, digamos, cómo focalizar, cómo encontrar una perspectiva para la lectura del trabajo. Ese es esencialmente mi rol y voy a destacar allí algunas cuestiones de concepto que creo que son fundamentales. 2 temas previos. El primero es una advertencia al lector. Estamos frente a un texto de 380 páginas, muy prolijamente editado por Teseo, pero el lector no se debe sentir abrumado ni desalentarse cuando lee el índice. Yo lo alentaría a seguir adelante. ¿Por qué? Porque bueno, es un panorama, el libro es extenso, pues es un panorama amplio y es además una colección de trabajos, lo cual llama de partida a que el lector enfrentado a la obra de elegir, puede seleccionar perspectivas de interés sin necesidad de recorrer todo un argumento integral de la A a la Z. Ese es el primer argumento. En segundo lugar, yo quiero decir de partida por qué me gusta el libro, por qué aliento a leerlo. Más allá de que pueda tener discrepancias, puede tener matices, etc. Por 3 razones. Primero, y yo lo invitaría al lector a que las tenga presentes. La primera es porque el libro ofrece un marco de análisis, y ese marco de análisis está presente a lo largo de toda la obra, pese a que se tratan de capítulos muy diferentes. Segundo, porque además del marco de análisis, que uno diría es conceptual, es más abstracto, que es en parte los temas que estuvo abordando recién Guillermo, ofrece una indagación sistemática de casos. Eso es importante, es como diría yo, si alguien tiene que ver el aspecto empírico de ese marco conceptual, vaya a la segunda parte, 9 estudios de casos, China, Estados Unidos, Europa, Mercosur, India, Japón, Reino Unido.
y el Brexit. Así que hasta un capítulo sobre el Reino Unido y el Brexit. Entonces ahí ustedes van a poder, el lector puede encontrar la aplicación de ese marco conceptual, cómo se navega allí. Y luego hay dos capítulos, el marco institucional y lo que denominó el capítulo 5, que es la geopolítica, el marco institucional y la geopolítica de los alimentos, 4 y 5, donde hacen una suerte de paneo transversal a lo largo de este mapa que ha trazado en la parte 2. El capítulo 4, sobre todo, mira la geopolítica de los alimentos con una mirada de tipo regional, de los bloques en tensión, de los bloques en negociación. Está íntimamente vinculado con el capítulo 1 al que explicó recién Guillermo. Y la tercera razón por la que me gusta es el tema de que ofrece reflexiones de política para el Mercosur. Después podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero fíjense la estructura, marco de análisis, la indagación empírica, ver cómo se comporta esto transversalmente, más allá de cada uno de los casos, y las propuestas de política. Esa es la forma en que yo diría, me acerqué al libro, digamos, tratar de penetrar las distintas páginas. Obviamente hay casos que a uno le pueden interesar menos o temas que le pueden interesar más. Eso en cuanto a la estructura de la obra. Voy a hacer ahora algunas puntualizaciones acerca de los contenidos. Me voy a detener un poquito en el capítulo 1, un poco en el capítulo 4 y finalmente sobre Mercosur. Muy rápido porque no me quiero exceder del tiempo. Del capítulo 1, que es el contrapunto que hacía recién Guillermo sobre ubicar ahí el difícil espacio de la geopolítica, yo me aproximo a esto desde el ángulo del economista y diría yo, sin duda que acá la geografía juega un papel central, porque ocurre que hay una separación geográfica entre la oferta y la demanda. O sea, no son, están geográficamente localizados y son diferentes. Y quiero aludir a un número para ubicar esto en el contexto de por qué esto es geopolítico también. Si uno suma, hay un cuadrito muy interesante, el gráfico 5 del capítulo 5 creo que es, si uno suma el comercio de estos grandes actores de importación y exportación, eso da $2 trillones. 2 trillion en inglés, ¿no? Esto es aproximadamente el 10% del producto de los Estados Unidos, es comercio de alimentos. Elijo el denominador del producto de Estados Unidos como referencia para dar una idea de la magnitud. Entonces es un negocio que mueve anualmente entre oferentes y demandantes, y algunos son oferentes y demandantes al mismo tiempo, $2 trillones, el 10% del producto de los Estados Unidos. Entonces, esa separación geográfica de oferta y demanda es fundamental. Alguien diría, sobre todo viniendo de la economía, bueno, pero ¿cuál es la novedad? No hay ningún problema. Para eso está la teoría del comercio. Para eso se inventó la teoría del comercio que resuelve estos problemas. Entonces los factores de producción están fijos y lo que circulan son los bienes. Bueno, pues no. Es un poquito más complicado que el modelo simple de la teoría del comercio. ¿Por qué? Porque no solo hay mercados, acá hay intereses tan complejos que es necesario establecer reglas sobre las cuales se lleva este comercio. Y estas reglas tienen que ver con la gobernanza mundial. Hay algunas reglas que están muy estructuradas, otras no tanto y otras que están en disputa. Entonces, este es un problema que ya de ahí me aproximo al tema de la geopolítica. Pero además hay otra razón, porque no solamente acá es una cuestión de gobernanza y los que negocian estas reglas son estados nacionales, sino porque acá hay actores privados. Hay cadenas de producción para atrás de cada una de estas actividades, hay mercados particulares, hay toda una estructura financiera por detrás de esto. Entonces, tenemos un comercio mundial donde hay actores
públicos que son importantes porque defienden algo tan importante como la seguridad alimentaria de sus poblaciones, y otros que defienden, digamos, el funcionamiento económico de sus propios países. Entonces, allí hay actores privados. Y por tanto es obvio la emergencia de tensiones. Esto es lo que caracteriza a la cuestión. Esto no lo resuelve solo el mercado. Hay reglas, hay mercados, hay estados y hay sector privado. Y además, dice el título, geopolítica de los alimentos, pero como bien señalaba antes tanto Martín como Guillermo, en la proximidad de esto están los famosos bienes públicos globales. Cito dos: cambio climático y ahora, más que nunca, más evidente que nunca, y lo va a ser en el futuro también, seguridad alimentaria. Entonces, todo esto está allí presente. En el capítulo 4 se hace el mapa de todo esto. ¿Cómo se lee esto en la práctica concreta? Entonces hay una lectura de regiones, que digamos la Alianza Atlántica, la Unión Europea, China, etc. Entonces ahí esa mirada transversal de cómo transcurre ese comercio de alimentos y esa geopolítica de los alimentos es muy importante. Alguien podrá decir, y esto alguien lo podría decir como una crítica, sí, pero mire, eso está sujeto a cambios. Sí, mi respuesta es, está sujeto a cambio, pero por lo menos el capítulo ofrece la forma de organizar el rompecabezas. Porque si no es digamos, si no tengo un lineamiento claro de dónde enmarcar los problemas, voy a estar perdido. Entonces, mi sugerencia al lector es, léalo como organizador de ideas, pero también y se va a dar cuenta de algunas cuestiones que están superadas puede estar por la realidad, sin duda, y yo anoto una solamente, como es lo que el libro está escrito antes, es el proceso de recuperación desigual post-pandemia. Esto va a afectar a esa descripción que está allí. Eso, y bueno, esa historia se está escribiendo, no la conocemos, pero es importante, y a un grupo de actores que está allí identificado, que es Mercosur, que es el principal exportador neto de alimentos, este tema de la recuperación por pandemia lo está afectando ya hoy y tampoco sabemos cómo termina. Última reflexión rápida sobre Mercosur. El trabajo ofrece 6, yo me sumo a lo que se dijo antes, a la importancia digamos, a la revalorización de estas economías como exportadoras netas de alimentos y por tanto la importancia de la bioeconomía. De eso no está, y en ese sentido el libro contribuye. Ahí se sugieren 6 líneas de acción, 6 propuestas, que son muy claras, muy definidas. Entonces uno ahí podría preguntarse, bueno, pero si hay acá un trazado tan nítido que es compatible con todo el planteo anterior, ¿por qué no se avanza más? Esta es una pregunta que no está respondida. ¿Por qué, si uno ve que puede avanzar a lo largo de estas líneas, por qué no hemos podido concretar más logros a través de, por ejemplo, de la formación de cadenas regionales de valor, a través de negociaciones conjuntas con terceros mercados, etcétera? No voy a recorrer todas y cada una de ellas, solamente doy los títulos. Mi pregunta, mi respuesta a eso es de por qué no hemos avanzado. Yo creo que hay 2 razones principales. Hay una que es bastante coyuntural hoy, y que Martín creo que aludió, y es que por primera vez en el Mercosur es bastante evidente la discrepancia de visiones respecto de la inserción internacional. En el pasado, en las 3 décadas previas, con diferencias, con matices, existieron estas discrepancias, pero de alguna manera se fueron asimilando. Hoy estas diferentes visiones acerca de la inserción en el mundo y del papel que juega esta bioeconomía son bastante marcadas. Entonces, uno podría decir, esto es coyuntural, a las respectivas administraciones que hoy tienen a cargo la gestión se podrán superar. Este es un problema. Pero el segundo, que me interesa denotar porque es más estructural, es el hecho de que hay cambios importantes en la estructura productiva de estos países. En particular, me refiero, en los 2 países mayores, tanto en Argentina como en Brasil. Estos 2 países vienen de 10 o 11 años de estancamiento.
para ponerlo en números, las economías emergentes, que son las que se refería antes Guillermo, que son las más dinámicas en términos de crecimiento, en la década, digamos, 2011-2021, crecieron a 5,6% anual acumulativo. El Mercosur, Argentina creció al 1,3% y Brasil al 1,6% anual acumulativo. Hay esa década de estancamiento en los dos países mayores, y además prácticamente estancado del 2011 para adelante, digamos. Entonces, ese proceso tiene su costo, imprime un efecto e insisto, transformaciones de la estructura productiva que van a impactar sobre el Mercosur. Yo no, en algún momento creo, esa es mi sospecha, Brasil va a tener que tomar una decisión acerca de cómo arbitra el tema del costo Brasil, la apertura y demás, y ahí vamos a tener novedades. Pero esto es historia para el futuro. Igualmente, esas 6 líneas son importantes, tengámosla presente, pero por alguna razón no funciona de manera tan lisa y llana como sugiere el texto. Aquí termino y muchas gracias. No te escucho. Está, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos en hora, pero está bien, los 15 minutos del comentador están bien ganados. Empezaron a llegar preguntas. Voy a unir la pregunta, lamentablemente no tengo el nombre, dice de Gabriel, dice, ¿qué impacto puede generar el cambio climático en la situación alimentaria? ¿Puede alterar la oferta y los precios? Y acá hay una pregunta más que dice que si la producción orientada a los biocombustibles impacta en la disponibilidad de alimentos. A esa pregunta yo tenía preparada la pregunta que el libro lo que marca son tendencias, por lo tanto no pierde vigencia por culpa de la pandemia, sino que al contrario, la pandemia hace un framing más, lo interroga más y mejora el libro, ¿no? Yo creo que este es un comentario que hizo Ricardo recién. Entonces, mi pregunta para ustedes como coordinadores es, ¿cómo ven el impacto, o sea, el rol que van a tener los alimentos en la recuperación económica en los países en la situación de pospandemia? Es una pregunta larga, pero interesante para estos 15 minutos que nos quedan de reflexión. Hay otra más que la haré después. Martín, ¿quieres ir primero? Bueno, hago un par de comentarios. El primero es agradecerle a Ricardo el comentario, porque me dio muchísimas ganas de leer el libro. Con respecto a la pregunta del cambio climático y cómo podría afectar la producción. Voy a hacer una respuesta cortita a un problema bien complejo, pero ustedes saben que este año se está haciendo, las Naciones Unidas organiza el Food Systems Summit, o sea, la conferencia sobre los sistemas alimentarios. Una de las discusiones que está surgiendo con claridad es que el sistema alimentario mundial tiene que trabajar en simultáneo en varias dimensiones. La dimensión de la producción y la productividad para lograr la seguridad alimentaria, pero también la sostenibilidad del cambio climático para asegurar la salud del planeta. Pero también sobre el tema de la inocuidad, que mencionaba Guillermo hace un rato, que es con el COVID, ahora con el COVID de particular importancia. Pero también sobre la dimensión de la nutrición, es decir, no es solo cuestión de producir cualquier cosa, hay que producir una dieta adecuada desde el punto de vista sanitario. Y también el sistema tiene que ser sostenible desde el punto de vista social y económico. Tiene que haber una cierta justicia distributiva entre todos los que participan en el sistema alimentario. Y decirles, miren, el sistema alimentario es muy importante. Según algunas estimaciones, el 40% de la población mundial depende para su subsistencia del sistema alimentario, del valor que se produce en el sistema alimentario. Entonces aquí, en términos del cambio climático,
hay que trabajar en ambas dimensiones en simultáneo, en las 5 dimensiones. Y obviamente, algunas de las cosas que se hagan en términos de mejorar la relación agricultura-cambio o sistema alimentario-cambio climático puede afectar la producción y la productividad. El tema es cómo logramos el equilibrio más adecuado. Y ese es uno de los grandes temas de discusión de este año. Guillermo. Juan, mira, de mi parte con respecto al tema de cambio climático, yo diría, a ver, la pregunta apunta más bien me parece a mí, si se va a afectar un poco el mapa de producción, sobre todo por el lado de la oferta, digamos, como me suena a eso, ¿no? Y obviamente ahí pueden existir cambios importantes y un estrés mayor sobre la necesaria sostenibilidad ambiental de la producción. Pero creo que un poco en la línea de lo que decía Martín, por lo pronto es mi ámbito más de trabajo, yo no soy ingeniero agrónomo, lo que veo son los efectos de política, es decir, de los efectos sobre la política de respuesta al cambio climático, en un marco en el cual, desde mi punto de vista, los acuerdos existentes, los acuerdos de París, por ejemplo, no son totalmente claros, y estoy creo que siendo bondadoso, sobre la distribución de responsabilidades y costos en la descarbonización de la economía. Entonces, ahí vamos a tener un elemento de tensión en el sistema, que se va a trasladar también al sistema de comercio. ¿Por qué digo esto? Voy a citar 2 ejemplos bien claros. Tenemos por parte de la Unión Europea una estrategia verde aprobada por todos los órganos como gran estrategia de desarrollo, de modelo de desarrollo de la Unión Europea. A su vez, tenemos con la administración Biden una especie de New Deal, al cual se solapa también un New Deal verde. Muy bien, como respuestas al cambio climático. Ahora, dado que no tenemos un acuerdo marco sobre el impacto inclusive de estas políticas, lo que sabemos seguro es que va a haber lo que se llaman border adjustment, ajustes en frontera. Es decir, para que esas políticas de transformación de la matriz productiva en industrial, ya no hablando de la agricultura, sino del conjunto de la economía, hacia una economía descarbonizada, por decirlo en forma muy bruta, si se quiere, esas políticas y esas medidas y esos subsidios y esa intervención también del Estado necesariamente se va a trasladar a la frontera. ¿Por qué? Para evitar justamente lo que en una óptica quizás proteccionista podría hablarse de dumping, ¿no? Y eso va a llevar a un estrés todavía mayor. Es decir, no solo el cambio climático, en una palabra, no solo el cambio climático está afectando y va a afectar de alguna manera relativamente predecible la geografía de la oferta y de dónde se ofrece, y donde parecería que nosotros, desde el punto de vista de los recursos naturales, inclusive los renovables, el capital humano y de la tecnología, estamos muy bien posicionados hoy y mañana, sino que también las respuestas al cambio climático desde el punto de vista de la política también van a afectar el sistema agroalimentario y va a generar tensiones en un contexto, como yo decía al comienzo, donde la cooperación internacional, donde inclusive los paradigmas del comercio basado en las ventajas comparativas y competitivas de los países, tiende a reequilibrarse, a irse hacia otro extremo, a una política de poder, de comercio administrado, como claramente lo vimos, por ejemplo, y con esto cierro, en el acuerdo entre Estados Unidos y China de Trump en materia de compensación por el déficit en la balanza de bienes de Estados Unidos,
que es un acuerdo típicamente de comercio administrado y que yo no he visto de ninguna manera que se ha seguido monitoreando y que yo no he visto de ninguna manera que en la nueva administración Biden se retrotraiga de eso. Está viendo cómo se posiciona con respecto a China, pero ese modelo de comercio administrado que incluye en buena medida, en muy buena medida, en muy gran medida, bienes alimenticios, sigue presente. Entonces, el cambio climático en la oferta, en la producción, en algún grado, pero también en el tipo de respuestas de política, porque no tenemos un acuerdo. El Acuerdo de París es muy bueno en muchos sentidos, pero no llega a resolver este problema de quién paga la descarbonización de la economía. Muchas gracias. Hay una segunda pregunta de Camila a Camila Bagaro, que ella pregunta si hay un análisis respecto al uso de agrotóxicos en el contexto sudamericano y el impacto sobre la distribución alimentaria en nuestra región. ¿Podés repetir la pregunta, Juan? Sí, la pregunta es si hay un análisis respecto al uso de agrotóxicos en el contexto sudamericano y el impacto sobre la distribución alimentaria en nuestra región. Bueno. Hay diversos, a ver, la pregunta tiene dos partes, ¿no? El tema de los agrotóxicos en la agricultura. Y el impacto sobre la distribución alimentaria en nuestra región. Y la segunda no la entiendo. ¿Cuál el impacto de los agrotóxicos o el impacto de qué cosa? Claro, entiendo que es el impacto de los agrotóxicos. Bueno, hay estudios de agrotóxicos, del uso de agrotóxicos en la agricultura. Obviamente es muy variada en la región, no hay un uso homogéneo. Yo conozco más los estudios que están siendo hechos para el Cono Sur. Y la evidencia sugiere que por lo menos en el Cono Sur, la región está muy bien posicionada en términos de agrotóxicos, especialmente en relación a los países más desarrollados, digamos. En una comparación con Europa o con los Estados Unidos, los 4 países del Mercosur usan menos agrotóxicos que en general el resto de los países que son grandes productores de alimentos, incluyendo, por ejemplo, la India muy particularmente, que no es un gran exportador, pero sí un gran importador. Con respecto al segundo tema, no se me ocurre de que los agrotóxicos tengan algún impacto específico sobre la distribución de alimentos de la región. A lo mejor Camila puede precisar un poquito la cosa. Muy bien, esperamos que ella entonces precise sí, un poco más. No sé si Guillermo quiere decir algo, porque si no yo quería intentar también una respuesta a la pregunta que vos hiciste al principio, de cómo va a afectar la pandemia en el futuro, digamos. Totalmente. Pero te dejo el espacio a Ricardo o a Guillermo si querían contestar algunas de las preguntas previas. Sí, me había quedado la de Juan y te pido disculpas, Juan, por eso. Muy en breve, digo, a mí no me cabe de duda, por pronto en el caso de Uruguay, que la recuperación económica post pandemia y durante la pandemia pasa por el sector agroalimentario, no me cabe absolutamente ninguna duda. Ha sido, por otra parte, el más resiliente. Ha estado afectado, pero las cadenas, si uno ve las cadenas productivas, digo, aquí en Brasil, por ejemplo, ¿no? Sin emitir juicios de valor, pero es clarísimo. Hoy en día, digamos, yo no conozco en toda la cadena productiva de los distintos agroalimentos una distorsión, digamos, un colapso, ni siquiera un quiebre. Sí lo advierto en la industria manufacturera, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de Uruguay, claramente esto es parte de la solución también, lo cual creo que son buenas noticias, no solo para nuestros países, sino también para el mundo. No sé si esto es advertido en el mismo grado por los
4 países. Por eso que yo mencionaba inicialmente, por la concepción de nuestro modelo de desarrollo como bioeconomías, en una visión, insisto, ayornada de la agricultura, que es una agricultura realmente de punta en materia de servicios, de incorporación de tecnología y quizás hasta de mano de obra y multiplicación de la mano de obra también. Me fui un poquito ahí, un derrapaje final. Sí, no, al contrario, muy interesante. Un pequeño agregado al comentario de Guillermo, y porque seguramente algunos de la gente que está participando, de los que están participando en la reunión, se quedaron pensando también que vos decías, bueno, estabas incluyendo en tu pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con el incremento del hambre en nuestros países y en la región? Que obviamente como consecuencia de la pandemia. Y aquí enfatizar que todo indica que la producción de alimentos ha sido muy poco afectada por la pandemia en realidad. Ha estado bastante ajeno a eso, excepto en algunas producciones regionales en que, por ejemplo, la inmovilidad de la mano de obra tuvo algún efecto, o que de pronto la logística se resintió un poco y entonces hubo problemas con el transporte. El problema del hambre, que obviamente ha aumentado en los 4 países y en el mundo, es un tema de acceso, principalmente de falta de acceso por falta de ingresos, sobre todo la población urbana, que ha sido tremendamente castigada por el COVID. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, no es tanto un problema de qué hacemos con la producción por suerte está relativamente bien. El tema es qué hacemos para devolverle la capacidad de compra a la gente que ha caído en la pobreza y por lo tanto que ha pasado a tener inseguridad alimentaria. Y por lo mismo que dije, y apoyando lo que decía Guillermo, por lo mismo que los sectores agropecuarios, la producción de alimentos es de los sectores que están más preservados, son también los que están más preparados para dar un salto cualitativo de crecimiento y contribuir a la recuperación económica de los países. Juan, sí, quisiera complementar Ricardo, eso. Sí, por favor. Un punto vinculado al tema de recuperación post-pandemia y cómo se lo ve desde el Mercosur a la luz de este tipo de efectos. Si uno razona en términos de lo que se estaba diciendo recién, obviamente todo el sistema de producción de alimentos y todo lo que es el sistema primario, no solo ha sido más resiliente porque por el tipo de producción, donde se encuentran estos enclaves, la pandemia afecta de manera más importante a los servicios, a las áreas urbanas y demás, por lo tanto hay mejores condiciones estructurales, pero hago dos reflexiones. La primera es que esta recuperación post-pandemia en el resto del mundo va a tener, digamos, los países fuertes en manufactura van a salir, donde las áreas donde se concentra la producción de manufactura a nivel internacional están saliendo de manera más rápida. Eso al Mercosur, ¿cómo le pega? Y bueno, le pega que, sobre todo a su principal exportador de manufactura extrarregional, que es Brasil, le va a pegar en disminución de su capacidad competitiva. Ahora bien, casualmente, y entonces sugiere, es una oportunidad para el Mercosur en materia de sus capacidades, alinear sus capacidades ofensivas. Es una de las líneas del trabajo, coordinar el acceso a terceros mercados, etc. Pero es en donde no estamos haciendo nada. Segunda cuestión, es también un llamado de atención para mejorar las cadenas intrarregionales, digamos, intrazona, alrededor de la agricultura, y ni siquiera podemos acordar una zona fitosanitaria común. Entonces, las señales estructurales dicen, va por acá, pero no nos estamos moviendo en línea con las señales que estamos recibiendo. Muchas gracias. Estamos ya sobre la hora, pero entró una última pregunta de Gabriel también, que pregunta, ¿la agroecología puede alcanzar niveles de productividad que sean suficientes para alimentar a una población mundial en aumento? Creo que eso va muy en línea con la cuarta línea, el cuarto elemento que señalaba Guillermo
en su reflexión, ¿no? El número promocional, la dinámica poblacional. Así que con esa pregunta nos metemos de lleno en los comentarios finales y en el cierre. Guillermo, no sé si querés tomarla. Bueno, primero que nada reconozco que no sé qué se quiere decir con agroecología, pero asumiendo que mi definición o la definición que yo De daría bioeconomía. es la de en fin, de una economía, de una agricultura sustentable, yo diría sí, sin ninguna duda. Y además ese es el gran desafío, ¿no? Es decir, producir más con menos utilización de recursos naturales. Ahora, si estamos hablando de, digamos, una producción exclusiva de productos biológicos, los llamados bio, con distintas definiciones, bueno, ahí entramos sinceramente en una selva bastante comprometida, sinceramente. Primero porque son conceptos no totalmente definidos y no totalmente definidos igualmente en todos lados. En un trabajo que cuando yo era director de Comercio Internacional de la UNCTAD hicimos sobre este tema, lo que vimos es que la producción agrícola necesaria para satisfacer esa demanda creciente que mencionábamos, y no solo la demanda, sino en forma cualitativa, con alimentos inocuos, etc., debía hacerse complementando, digamos, los sistemas productivos extensivos y con sistemas más intensivos y con incorporación de tecnología. En cualquier caso, tiene que ser un sistema mucho más sostenible. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que desde mi punto de vista que debemos avanzar en el debate interno en nuestros países sobre el rol de la bioeconomía. Porque frente a esto hay, desde mi punto de vista, humildemente, una especie de enfoque negativista del sector por aquello de la primarización de la producción. Eso es una verdad medias, ¿no? Hay que ver toda la incorporación de servicios, la generación de mano de obra, la multiplicación que genera la nueva agricultura que tenemos en nuestros países, que está quizás mucho más difundida lo que el público general y a veces hasta los propios decisores de política tienen conciencia. Es decir, hay una incorporación de tecnología, hay una innovación en la producción de alimentos y fibras y combustibles de origen agrícola, que quizás, insisto, no tiene la centralidad del reconocimiento hoy en los 4 países como una estrategia de lanzamiento. Y eso es lo que explica un poco lo que decía Ricardo. No tenemos un mapa común, ¿no? Combatimos nuestros virus y también algunas de las pestes en forma nacional. No tenemos la infraestructura, no tenemos un enfoque regional de las infraestructuras de logística y de transporte. Todo eso es lo que tenemos, todo lo que sustenta el sistema agroalimentario de nuestros países, me parece que no está siendo observado en función de esa estrategia que nosotros delineamos con Martín y con todos los redactores de vernos como los grandes proveedores de alimentos en los próximos años. Con eso concluyo. Gracias. Ahí, antes de entregarte la palabra, Martín, para hacer el cierre final, tengo una pregunta que va para quien hizo de comentario, el comentarista del libro. A partir del libro, ¿cuál es la región más complicada o la que mayor complejidad se le presenta al Mercosur para poder, en esta geopolítica dinámica? Son las primeras palabras del libro. ¿Cuál es la región más complicada, cree usted, que es para el Mercosur poder incorporar todas las ventajas competitivas y comparativas que el Mercosur tiene en este campo? Bueno, es difícil hacer una puntuación, pero yo diría hay que guiarse por lo que tenemos sobre la mesa.
la primera tarea es tratar de concretar algo que está a medio camino, que es el proceso con la Unión Europea. Digamos, se negoció el acuerdo, está todo muy bien, ahora Europa se muestra renuente, etcétera, hay un problema alrededor de la cuestión prácticamente de la Amazonía. Bueno, hay que hacer la diplomacia comercial para tratar de encontrar la ventana de oportunidad y aprobar ese acuerdo. Ese es un ingrediente, no solo que te brinda margen para acceder al mercado europeo, etcétera, sino que te ordena la agenda interna del propio Mercosur. Y el otro gran reflector que está ahí es cómo el Mercosur, como bloque, se organiza y negocia respecto de la demanda asiática, que tiene como primer lugar a China y después a todo el contorno asiático, digamos. Entonces, allí somos exportadores netos, de una presencia exorbitante en el mercado, etc. Bueno, ¿cómo nos organizamos para sacar el mejor provecho de eso? Y en tercer término, lo que decía antes Martín, digamos, y está muy claro también en el libro, la disputa Estados Unidos-China va a seguir en forma recurrente. Entonces tenemos que alinearnos de manera, ubicarnos, mejor dicho, de manera inteligente en esa disputa, de manera no que nosotros tenemos intereses en ambos y no podemos quedar prendados de una cosa o de la otra. Entonces, esto es bastante obvio, el problema es, e insisto, las dificultades económicas que atraviesan estos países no torna sencillo la elección y la ecuación. Acá hay problemas, nosotros en particular, me refiero a la Argentina, tenemos un problema de balance macroeconómico enorme, hay que resolver el problema externo de endeudamiento público, etc. Entonces, bueno, allí hay que tener mucho cuidado cómo uno se ubica en esos dos polos, pero desde el punto de vista más de la cuestión comercial, sin duda hay que terminar lo que está en marcha, avanzar con el resto, hay que avanzar con EFTA, que también se concluyó, digamos, hay que pasar la hora de la implementación y las negociaciones que están en curso. Martín, las palabras de cierre son todas tuyas. Bueno, en realidad no corresponde demasiado hacer un cierre a esta altura del partido, pero déjenme desarrollar como dos ideas, en muy pocas palabras. Lo primero, algo que resaltaba Guillermo, y es, los habitantes del Cono Sur no tenemos conciencia de la importancia que tiene la producción y la exportación agropecuaria para nuestra propia subsistencia económica. La bioeconomía como marco analítico, pero en realidad estamos hablando de la ruralidad agropecuaria y de todo lo que viene después de la ruralidad agropecuaria. El libro de alguna manera argumenta a favor de eso sin ser específico, pero sí está diciendo nuestra inserción internacional tiene un pilar principal, que son las exportaciones de alimentos. Eso es lo que nos da no solo los dólares para subsistir, algo muy obvio en la Argentina, de pronto no tanto en alguno de los otros 3 países, pero también nos da un rol en el mundo. Nosotros existimos en el mundo en gran medida por nuestras exportaciones de alimentos. El mundo nos toma en cuenta y nos mira y nos necesita por la exportación de alimentos. Y para lograr esto y para capitalizar este posicionamiento, tenemos que hacer 2 cosas o 3 cosas. Una, pensar muy estratégicamente cómo es nuestra inserción en el mundo. Y lo que dijo recién Ricardo sobre los 3 ámbitos, Europa, el Asia, me parece que son muy relevantes. Segundo, es pensarnos como región para poder posicionarnos realmente bien y con poder. Cada uno de nuestros países, excepto tal vez Brasil, pero los otros 3 países en el concierto internacional somos pequeños, pero juntos ya somos significativos. Y si pensamos en nuestra capacidad de producción de alimentos y de nuestra posición en el mundo, ahí sí somos muy relevantes. Y tercero, bueno, organizarnos internamente para que la política económica reconozca estas realidades y
y contribuya a un desarrollo del sector agropecuario y de las exportaciones agropecuarias. Bueno, muchas gracias. Agradecerles muchísimo a ustedes tres, a los tres que han participado, a Juan por la gestión de la reunión, a Guillermo y a Ricardo por sus muy buenas contribuciones como siempre, y a todos ustedes que han participado y que nos han, que espero que los hayamos convencido, como dijo Guillermo, de por lo menos mirar el libro. No necesitan leer todo el libro, pero a lo mejor leer algunos pedacitos y de ahí entusiasmarse en pensar, reflexionar y participar más en la construcción de un pensamiento en la región del Cono Sur. Muchas gracias, y cabe destacar justamente que ese esfuerzo que ustedes hicieron como trabajo colectivo está disponible en el link para su descarga gratuita en la página de TCO. Así que es un esfuerzo que vale la pena, de integridad colectiva para la comunidad de decisión en este campo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Juan. Muchas gracias a Buenas todos. noches, un saludo a todos. Muchas Un gracias. abrazo a todos. Adiós.